poéticas y discursivas, si bien, como dice él mismo, no es una disciplina que pinta o que baila, sino que habla, y pretende formular aquel lenguaje con el cual es posible, o sea posible, acercarse a la orilla de lo que está más allá de las palabras. Bueno, sin más presentación, le voy a ceder la palabra al doctor. Doctor. Puede parecer aburrido, pero puede volverse muy interesante. No, en efecto, la sociedad no tiene boca, por lo tanto no habla, por lo tanto no piensa y no siente como lo hacen los individuos, sino piensa y siente con las cosas, con las calles, con los trazos, con las modas, con los gestos, con la gente que va y viene, con los ruidos, con las ambulancias que cruzan, con los libros, no los que se leen, sino los que están ahí guardados en las bibliotecas, con todo lo que uno, con los movimientos sociales, con la arquitectura, con todo eso piensa, y uno se hace psicología colectiva, lo que intentaría es ir leyendo eso, muchas veces ir inventando, ir leyendo eso para saber qué piensa y siente la psicología en la sociedad. En rigor lo que hace uno es medio va interpretando y inventando. Bueno, eso es lo que según yo hace la psicología colectiva, eso es lo que según yo hago, según yo eso hago. Y en esta conferencia lo que voy a intentar hacer es, con este título que tenía del tiempo de los 20 años en el siglo XXI, poder más o menos, o una interpretación, una descripción de lo que siente y piensa la sociedad en el siglo XXI. Ahora, en el siglo XXI, es el tiempo en que se queda inmóvil, de una pieza, como si tuviera 20 años, y en cambio es el espacio, son las cosas lo que se desvanece, se esfuma, se pierde, como si tuviera un dispositivo integrado de autodestrucción. Y al cuerpo humano, en tanto cosa espacial, también le sucede eso en el espejo frente a los propios ojos, lo cual es paradójico. La gente quiere que el tiempo pase para no aburrirse, pero que las arrugas y otras vejeces se le detengan, cosa que sucede exactamente al revés. Como fenómeno psicocolectivo, esto empezó a suceder desde el siglo XIX con los sucesivos capitalismos. En el capitalismo de acumulación, ese que le tocó a Engels, se trataba de que las cosas y el capital se guardaran, se ahorraran, se acumularan. En el capitalismo de circulación, que ya le tocó a Roosevelt, se trataba de que las cosas y el dinero cambiaran todo el tiempo de manos, se vendieran, se compraran y se volvieran a vender. En el capitalismo de consumo, a partir de los años 60, se trataba de que las cosas se gastaran, se acabaran, se tiraran a la basura para volver a comprar más, como los Kleenex, que fueron las primeras cosas desechables, y luego los encendedores Bic se volvieron desechables, y luego las modas se hacían anticuadas a la primera lavada, y después los coches se fabricaban chatarrizables, y los grupos de rock y las novelas y las películas, y en fin, también las personas que entraban a matrimonios y amistades desechables, y finalmente la juventud, que originalmente era un divino tesoro, se volvió mercancía de temporada. En el consumismo, las cosas agarran un movimiento de fugacidad interno que hace que no duren casi nada y se deshagan o se desechen enseguida, aunque no importa porque ahí vienen otras nuevas. Y por último, en el capitalismo de espectáculo, de lo que se trata es de que las cosas ya no existen, de que desaparezcan en el mismo momento que aparecen, como un show, y que en rigor nunca hayan existido, como se ve en la publicidad o en las marcas, Audi, Nike, Nokia, que son cosas que no alcanzan a ser cosas, sino solo avisos de cosas, o en el arte, donde ya no hay pintura ni arquitectura, sino performance, o en la política, donde ya no hay políticos, sino payasos. Los verborreicos le prometen a uno el futuro, y uno voltea para donde le señalan y ahí no hay nada, y así no se entiende la razón de esperar. Antes, el futuro era un teniacá que usaban los mayores para que uno no se desesperara, pero ahora es un atole con el dedo que nadie se traga.
Cuando le dicen que en el futuro uno podrá realizar sus proyectos y alcanzar sus metas, uno puede contestar que en cuál futuro. Si en el futuro del calentamiento global o en el del imperio del narco. Si en el de la desigualdad insultante donde el 10% de la población posee el 90% de los recursos, o en el futuro de las emigraciones forzadas con sus infelicidades consecuentes. Si en el futuro de la competencia encarnizada o en el de los monopolios. Si en el de la maravillosa macroeconomía con su miserable microeconomía, o en el del desempleo y la vejez abandonada. Perdón, ¿en cuál futuro? Lo curioso es que uno únicamente se da cuenta de que el tiempo existe cuando está esperando, es decir, cuando el tiempo se queda quieto. Cuando uno está esperando, por ejemplo, en una sala de espera, que ha de ser uno de los lugares del infierno, Kafka en estado puro, lo que hace uno allí es simplemente contemplar el reloj, a ver cuántas vueltitas del secundero, a ver si el minutero ya llegó al 6, y luego pasa a ver cuánto avanza el sol que entra por la ventana, a ver a qué horas llega hasta el rincón donde está la maceta. Y ahí continúa uno poniéndose atento a ver si puede ver cuánto crece la plantita mientras tanto. Y ya después uno se sigue pensando en el tiempo abstracto, en ese bloque inmenso hecho de nada que se traga todo menos las horas. Ciertamente, cuando uno espera, todo se va menos el tiempo que está inerte. Y no hay nada más que ver que el tiempo mismo, que de tan duro que está se puede hasta tocar. Y en una de esas, acuérdense que estamos en una sala de espera, y en una de esas, de repente, uno se da cuenta de que está pensando en uno mismo, percatándose de los latidos del pulso, mirando su propia vida, sintiendo la presencia del tórax, regresando a su infancia, oyendo sus propios pensamientos. Ciertamente es curioso que la razón por la cual uno empezó viendo las figuritas de porcelana en la repisa de la sala de espera es la misma por la cual uno acabó contemplándose a sí mismo. En la espera se le pasa el mundo y se le queda la vida. Y si el tiempo es algo que no se puede describir, definir ni representar, y si el yo es el tiempo, tampoco se puede describir, definir ni representar. Si uno ve la foto de Rimbaud, búsquenla en Google, se escribe Rimbaud, año 1874, puede uno deducir que la moda desarreglada, el dirty look de pelos despeinados, ropa deshilachada y cara de fuchi que también se lleva en el siglo XXI, es influencia de él. Por la vía de los Beatles en los años 50, quitándole las pulgas que él sí traía cargando. En efecto, ciertas caras perdidas, idas, cansadas, se ven hoy a los 20 años y no las traen ni por moda, ni por displicencia, ni por cinismo, sino por el ensimismamiento de la espera. A veces uno se pregunta qué les pasa a los de los 20 años, que nada los entusiasma ni tampoco los enoja. Y la razón de fondo es que se encontraron con ese yo de la sala de espera y están absortos tratando de averiguar qué se siente eso. Otro francés que tuvo el atrevimiento de abismarse en el tiempo, con más sangre fría y mejor suerte, fue el filósofo Henri Bergson, y se dio cuenta de lo mismo, que el tiempo, en su forma más densa, no es una cosa que pasa, sino que es una cosa que dura, y que eso que se presenta ahí es el dato básico, el dato inmediato de la conciencia. Título del libro suyo. Uno mismo en su sentido más íntimo y desprendido del mundo, una cosa cargada con todos los recuerdos desaparecidos, con todos los sueños, los errores, los planes y los miedos todos juntos compactados en un paquete apretado y muy intenso. Si hay algo que se llame yo, es esa duración. Por lo tanto, a los 20 años en el siglo XXI, parece que uno ya sabe qué es uno o quién es uno, porque ha estado ahí dentro, y encuentra que eso es algo muy solitario, porque ahí ni las palabras caben, ni las imágenes caben, mucho menos los demás. O como dice Gabriel Said, un escritor mexicano que siempre hay que leer, como dice Gabriel Said, el yo puede ser muy aburrido. Que nos están salvando y que vamos por buen camino, que nada más nos esperemos. En fin,
Lo que sigue no es una propuesta de acción, sino una pregunta de investigación, más bien dos, que dicen así. Los de 20 años en el siglo XXI, ¿por qué no se enojan? ¿Qué están esperando? Muchas gracias.